Y nos sentimos sumamente felices de poder recibir a la doctora Pamela Félix, que estudió medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una especialidad de medicina interna en el Hospital Ramón de Lara, una subespecialidad en cardiología del Instituto Dominicano de Cardiología y realizó su formación psicocardiología en Argentina, la cual ha llevado a escenarios nacionales e internacionales y hoy tenemos el privilegio de tenerla aquí. Muy buenas tardes, Pamela. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación a su espacio el día de hoy. Muy agradecida. Estoy con un tema sumamente interesante que para mí me encendió todas las alarmas. Primero vamos a empezar con un tema básico. ¿Qué es la psicocardiología? No sabía que estas dos ramas se unían como un matrimonio. Así es importante definirla, como bien dices, porque siempre llama mucho la atención. La psicocardiología es el área dentro de la psicología y dentro de la cardiología que se encarga de abordar los aspectos psicológicos y sociales que inciden en las enfermedades cardiovasculares y a su vez las secuelas mentales que dejan los eventos cardíacos en los pacientes. Y cuando hablamos de estos aspectos psicológicos y sociales, tenemos que hablar de estrés, ansiedad, depresión, incluso el tipo de personalidad, la ira, la soledad o el aislamiento. Se ha visto cómo todo esto, tanto a corto como a largo plazo, puede llevar al individuo a tener algún evento cardiovascular. Ahorita hablábamos de algo que me quedó, que quedé impactada. Hay algo como abierto aquí. Y uno normalmente dice de relajo que nadie muere de amor, que nadie muere pero tú dijiste que sí. Entonces, ¿es verdad que uno se puede morir de amor? Así es. Ahí y eso o de amor, no de sufrimiento. No, claro, de sufrimiento, de una pena grande, ¿bien? Y aquí entonces vamos a hablar del síndrome del corazón roto, que prácticamente es el síndrome insignia de la psicocardiología, donde vemos que existe una relación muy estrecha y bidireccional, como siempre explico, entre salud mental y salud cardiovascular. Mi mente puede afectar mi corazón y mi corazón puede afectar mi mente. Y hablando del síndrome de Takotsubo, este es una miocardiopatía, un trastorno del corazón, específicamente del miocardio, secundario a un estrés importante, ya sea un estrés agudo en este caso, y debemos dividirlo en un estrés emocional y un estrés físico. Cuando hablamos de un estrés emocional, una pérdida de una mascota, de una pareja, un divorcio, pérdida de un familiar, incluso una discusión, pero no solamente hablemos del estrés emocional negativo, sino también positivo. Me gané la lotería, estaba tomando unos tragos, una cantidad importante con unos compañeros, o por ejemplo me gané la lotería, ya lo dije, me nació un hijo, una alegría importante o también una pena grande. Y a su vez también ya hablaremos de los estresores físicos, como son, por ejemplo, una fractura de un hueso, un sangrado gastrointestinal, una crisis asmática. Todo esto pudiera llevarnos a un síndrome del Takotsubo. Y es importante saber que no todos vamos a hacer un síndrome del corazón roto o síndrome de Takotsubo, sino pues aquellos que tienen una predisposición genética, es más frecuente en las mujeres, incluso también pacientes con condiciones neurológicas o con condiciones psiquiátricas. En el caso de ahora mismo, doctora, que tenemos... usted habla lindo. Gracias, soy locutora de base. Oh, ya sabía que viene de una gran familia de profesionales. Gracias. Señores, un complemento. La doctora, bien preparada, habla lindo y es bella. Muchas gracias. Doctora, en el caso de actualmente que estamos viviendo, dicen que esta es la post-pandemia después del COVID, la parte psicológica, la parte mental que ahora mismo nos está afectando, la ansiedad, ¿qué tanto nos afecta esto en el corazón? Claro que sí, muy buena tu pregunta. Es importante entender que cuando vamos a la enfermedad del individuo, no solamente vemos la parte de la enfermedad y su relación con el médico. Y aquí voy a hablar del modelo que usa la psicocardiología. Se ha visto que la medicina tradicional es la parte biomédica. Tú tienes una enfermedad y la relación médico-paciente. Ahora bien, la psicocardiología viene a utilizar el modelo biopsicosocial, que es un modelo más integral, donde no solamente voy a trabajar la parte biológica, que es la enfermedad en sí, sino también la parte psicológica y la parte social, porque no es lo mismo un individuo que digamos que tenga hipertensión arterial y que éste entonces tenga un uso irregular del tratamiento. Este paciente no usa de manera regular el tratamiento, entonces la enfermedad va a estar descontrolada, y esto también se aborda desde la psicocardiología, como la parte psicológica y social es importante y es fundamental a la hora de abordar un paciente en la consulta. No es solamente estar pendiente a si usted se tomó la pastilla, dígame si se siente algo, cuénteme. Bueno,
le doy su receta al final de la consulta y nos vemos en 3 meses, sino es importante ir un poco más allá y abordar acerca de la parte psicológica del individuo, de la parte social, porque muchas veces hay estresores que desconocemos, que pasamos por alto, pero están incidiendo de manera importante en la salud de mi paciente. Usted es una de las pocas doctoras que yo he oído en mi vida con esta especialidad. ¿En qué momento yo tengo que estar pendiente de que necesito una psicocardióloga? Porque claro, no sabemos la diferencia. Mira, necesita algo de cardiólogo. Perfecto. Pero de ahí, ¿en qué momento yo sé que necesito una especialista como usted? Así es. Eso es una de las preguntas más comunes que me llegan o que me hacen. El paciente va a llegar derivado por psicología, derivado por cardiología, o muchas veces luego de que voy a los programas, pues el paciente entiende la importancia y dice, mira, yo tengo que ir donde la doctora. Y es importante entender que todo psicólogo que en la consulta vea que tiene un paciente con síntomas cardíacos, que sumado, por ejemplo, a una ansiedad, este paciente está presentando un dolor de pecho, está presentando palpitaciones, falta de aire, tan común que es esa falta de aire, ese desgano, esa fatiga. Es importante que si bien se asume que pueden ser síntomas físicos propios de la ansiedad, pero es importante como quiera derivar este paciente a la consulta de cardiología o en este caso de psicocardiología para que se descarte que estos síntomas sean de la ansiedad o sean meramente de una condición cardíaca. También pacientes en la consulta de cardiología, por ejemplo, aquellos individuos que tú le dices hay que hacerse un cateterismo cardíaco o hay que hacerse una cirugía de corazón abierto y este paciente, está nervioso, la vida le cambia 360 grados. Este paciente tiene miedos, incluso dice que no se va a operar. Entonces aquí entra el papel del psicocardiólogo, no solamente abordando la parte cardíaca, sino también la parte psicológica, las emociones, porque es importante entender, y por eso hago mucho énfasis en el modelo biopsicosocial, la parte psicológica nuestra influye de una manera importante en mi comportamiento con la enfermedad. Mis expectativas, mis creencias, mis costumbres van a incidir en mi enfermedad. Si yo entiendo, por ejemplo, aquellos que tienen una religión y me dicen en la consulta, bueno, me voy a pegar a la religión, a la fe, para no usar tratamiento, entonces también eso se trata, porque sin tratamiento no tenemos un control. Pamela, ¿se podría decir que un paciente de psicocardiología es un paciente hipocondríaco? Hipocondríaco por los síntomas que tiene. Por los síntomas, porque si puedo morir de amor, puede ser que mentalmente, o sea, el gran sufrimiento que tengo me haga sentir o me haga pensar, o por ejemplo, cuando la gente tiene ataque de pánico, que siente que es un infarto y pudiera degenerarse en un infarto por la misma ansiedad que te produce. ¿Hay algo de hipocondriaco ahí o no? Digamos que, si bien es cierto que se puede hablar de la hipocondría, ahora bien, es importante entender que un estrés a corto o a largo plazo me va causando problemas en mi salud cardiovascular que pueden degenerar. Claro. Muchas veces, por eso el tema llama tanto la atención, porque muchas veces nos dicen, tienes que hacer ejercicio, tienes que comer bajo sal, pero no nos hablan de nuestras emociones. Nos hablan de todo menos de nuestras emociones. Y yo digo, sería tan diferente el mundo, la sociedad, si desde pequeños nos hablaran de las emociones, cómo manejarlas y entender que hasta el pensamiento negativo puede incidir en mi salud cardiovascular. Y respondiendo a tu pregunta, el estrés que manejamos, ya sea un estrés emocional, estrés laboral, estrés de pareja, es importante entender que a largo plazo va provocando la activación de la amígdala cerebral a nivel del cerebro, y esta va a provocar una cadena de situaciones a nivel del organismo que van a provocar inflamación y van a provocar el inicio de la placa de ateroma, de la placa a nivel de los vasos. Entonces, esto va a desarrollar en eventos cardiovasculares, infartos y eventos también cerebrales. Doctora, ¿por qué psicocardiología en un tiempo del país donde todavía estamos convenciendo a la gente de la importancia de asistir a un psicólogo general, pudiera decirse? ¿Por qué la afinidad con esa rama? ¿Por qué el riesgo de esa rama? Así es. En mi caso, yo me considero una apasionada de la salud mental. Hace unos años hice un síndrome de burnout o un síndrome del quemado profesional, donde me vi realmente bastante mal y tuve que buscar ayuda profesional. Duré más o menos un año en terapia con una psicóloga y ahí entonces nace mi amor por la salud mental. Me nació el deseo de querer ayudar a mis pacientes desde la cardiología. Conocí la psicocardiología y dije, aquí es. Decidí formarme, incluso ahora estoy cursando mi segunda maestría en psicología clínica y de la salud en INTEC, donde ya recién empecé, estoy muy feliz. Ahí uno no se cansa de estudiar, como yo digo, ¿verdad? Entonces, ahí estoy pues aportando a los pacientes de cardiología desde la psicocardiología. Yo soy la primera médico dominicana formada en psicocardiología y sí, ya hay algunos psicólogos que se habían formado también. Le felicito. Pamela, gracias. Algo que me llamó muchísimo la atención y es nosotras las mujeres somos muy duras con nosotras al momento de juzgarnos, y cuando
Pero ayer estaba con una amiga que le pasó un accidente tonto. Empezó ella a insultarse a sí misma. Mientras ella me hacía el cuento, ella se fue insultando a sí misma, toda su autoestima. Yo le dije, me encantaría que tú te hablaras como tú le hablas a otra persona. Porque Jenny, eso solemos tú tienes ser... que juntarte con gente que no haga eso. Okay. Yo nunca he hecho eso en mi vida. Qué maravilla, gracias a Dios. Pero hay personas que sí. Se llama Dora la boxeadora, porque te No, yo sometes a busco ti gente que me ayuden cuando yo estoy en el suelo tirada. Yo no puedo decir una que me ayude. Porque, ¿verdad, doctora? Si no voy Pero para el la psicólogo, que- tengo que tener una amiga que me pare, no que Claro. me diga vamos a llorar y no te pares. Pero eso es lo que le digo yo. Entonces le dije, yo quisiera que tú te hablaras como tú le hablarías a otra persona. Porque Claro. tú eres muy sensible y empática con otra persona, pero contigo eres muy dura. En esos casos de esa autoestima tan baja, ¿se afecta mucho el corazón? Sí, como decía anteriormente, nuestras emociones, tanto negativas como positivas, inciden en nuestra salud cardiovascular y también en nuestros otros órganos. Y es importante entender que así como somos empáticos con otros, hay que ser empáticos con nosotros mismos, predicar el amor al prójimo, pero también el amor a nosotros mismos. Y en el momento que entendamos, siempre hago una invitación abierta, que debemos buscar pues una ayuda profesional, nunca está de más, porque así como invertimos en la salud, o invertimos en el pelo o en la vestimenta, en las uñas, que no faltamos esa cita semanal, es importante también invertir en nuestra salud. Así es, doctora Darian Pero Vargas. eso de la chance a uno. No, no, tú no doctora, dejan con uno ni mire, hablar a la yo doctora. siento un honor de compartir con usted aquí. Trátala suave, ¿oíste? Mire por qué. Porque usted apuesta a la educación. Gracias. Aunque la educación con un país como este a veces no se devuelve en dinero de lo que realmente usted hace. Y yo quiero decirle unas cosas. La persona de clase baja, ¿verdad que sí? Que yo no creo que la parte de psicocardiología ellos puedan llegarle hasta ahí, ¿verdad que sí? ¿Qué mensaje simple usted puede dar para que esas personas que nos escuchan a nosotros, que tienen bajo nivel educativo, se den cuenta cuando lo necesitan a usted? Claro que sí. Te digo que la consulta de psicocardiología está abierta para todo tipo de paciente, o que usted sea de clase baja, clase media o clase alta. Simplemente es tener la voluntad y saber a dónde dirigirse. Siempre al final dejo mis contactos que me pueden contactar. Pero es importante entender que si bien es cierto que hay que buscar ayuda en un momento oportuno, pero también tenemos herramientas nosotros como seres humanos para ayudarnos a sobrellevar ese estrés del día a día, esa ansiedad, esa carga que llevamos diaria. Es importante tratar de tener una vida saludable, tanto comiendo, tanto con el sueño, tanto con el ejercicio. Es importante saber que el ejercicio incluso está incluido en las terapias de psicología como parte del tratamiento tanto para el estrés, tanto para la ansiedad, como tanto para la depresión, pero también en la consulta de cardiología, tanto de manera terapéutica como preventiva, se manda el paciente a caminar. Por otro lado, el sueño es importante, dormir 8 horas es en promedio. Quienes duermen menos de 6 horas o más de 10 horas, pues ya es un factor de riesgo cardiovascular. Desde ahí se empieza. Hay cosas que son gratis, que no tenemos que pagarlas, que nos van a brindar salud siempre. Pero ¿y las personas que no pueden conciliar el sueño? Es decir, que no pueden dormir más de 4 o 5 horas, yo conozco, y la mayoría son hombres, y dicen, no, eso para mí es suficiente, yo duermo 4 horas y ando zombie. Exactamente, lo normalizan y muchos te dicen, doctora, yo duermo 4 horas y mucho es. Exacto. Entonces es importante entender que ese trastorno del sueño, ese insomnio, debe tratarse, porque aunque no lo creamos, así como las emociones, a largo plazo y a corto plazo nos va a calar en nuestra salud. Es decir, que toda persona que tenga un trastorno del sueño no es normal no dormir, o dormir de más o dormir de menos no es normal, porque puede repercutir en nuestra salud cardiovascular. Entonces le haría una invitación a ir a un profesional del sueño. Tenemos los neurólogos y los psiquiatras que trabajan el sueño de una manera oportuna. Sus contactos, porque ¿Tú yo... tienes una pregunta? No. Sus contactos, Ya le hicieron, ¿dónde, ya le hicieron. ¿dónde la podemos conseguir? ¿Cuáles son los teléfonos y también las redes sociales? Así es, me pueden encontrar en Instagram, Pamela Félix, @psicocardio. Mi número de teléfono el 809-882-8186 y trabajo en SEMDOE y en el Centro Médico Monumental y también consultas a domicilio. Ahí está la doctora para que busquen, si usted necesita, con ella ya sabe qué puede ser. Psicocardiología. Muchísimas gracias, Pamela. De nada a ustedes. Este espacio es tuyo.